Mi nuera Kale me empujó a Map y me dijo: «Te perdiste debajo del refrigerador nuevamente». Mi espalda ya estaba gritando. Mis rodillas estaban hinchadas. Pero me incliné de todos modos, porque ella dijo que si no me ganaba mi fortaleza, me patearía. Fuera de la casa la ayudé a comprar. Después de enterrar a mi único hijo. Ya no era su suegra. Yo era su criada. Hasta que me convertí en silencio en una demanda. Y recuperó cada cosa que robó. Antes de comenzar, asegúrese de gustar y suscribirse. Y por favor, dime a mí y a los demás. ¿Cuál es una lección de vida que todos deberían escuchar antes de que sea demasiado tarde? Compártalo en los comentarios a continuación. Gracias. Mi hijo, de pie justo enfrente de mí sosteniendo esa estúpida caja de cartón que le dije que no lo levantara. Sonriendo como siempre. Haciendo una broma sarcástica sobre mí acaparando las decoraciones navideñas. Puse los ojos en blanco y me volví para agarrar la pistola de cinta. Y fue entonces cuando escuché el sonido. No es un ruido sordo. No un llanto. Solo una respiración aguda. Y luego nada. Cuando me volví, Brian ya estaba en el piso. La caja se derramó a su lado. Sus manos se acurrucaban hacia adentro, como si estuviera tratando de agarrar el aire. Me congelé. No grité. No me moví. Mi cerebro solo, en blanco. Entonces algo comenzó. Me puse de rodillas, sacudiéndolo, gritando su nombre, golpeando su mejilla. No respondió. Sus ojos estaban abiertos. Todavía recuerdo cómo se veían. Como si alguien hubiera apagado las luces del interior de su alma. Llamé al 911. Mis manos temblando tanto que apenas podía presionar los botones. Luego comencé las compresiones en el pecho. Contando en mi cabeza. Llanto. Mendicidad. Cualquier cosa. Kale subió corriendo por las escaleras, gritando, dejando caer su teléfono, deslizándose en la alfombra. Ni siquiera recuerdo lo que dijo. Todo fue ruido. Solo caos. Los paramédicos tomaron 7 minutos. Conté todos. Cuando lo levantaron en la camilla, seguí esperando que dijeran algo. Cualquier cosa. No lo hicieron. En la sala de emergencias, me dejaron quedarme en la habitación mientras trabajaban en él. Pero lo sabía. Sabía que no estaba sucediendo. Kale seguía paseando el pasillo como si estuviera en llamas. Sollozando lo suficientemente fuerte para que todo el piso escuche. Arrojándose contra la pared. Como si ella fuera la que perdió a un hijo. No lloré. Aún no. Cuando el médico finalmente salió y dijo las palabras. Paro cardíaco. Tiempo de muerte. Hicimos todo lo que pudimos. Se derrumbó al piso como en una película. Pero me quedé en pie. No sé por qué. Simplemente no podía caer. Aún no. Recuerdo el viaje a casa. Muerto en silencio. Me senté en la espalda como un fantasma. Mientras ella le enviaba un mensaje de texto a sus amigos desde el asiento delantero. Ya está planeando el servicio. Ya pidiendo donaciones para flores. No me importó. No me quedaba nada. Todavía estaba con la ropa que usaba cuando sucedió. Todavía tenía polvo en mis manos. A la mañana siguiente, ella me trajo té y dijo. Lo superaremos juntos. Lo prometo. Le creí. Realmente lo hice. Ese fue mi primer error. 2 días después del funeral, regresé a la casa. Llevar las bolsas de supermercado que había pagado con mi propia tarjeta. Todavía usando la blusa negra que había usado para enterrar a mi único hijo. Y cuando deslicé mi llave en la puerta principal, no giró. Lo intenté de nuevo, más fuerte. Luego probé la puerta trasera. Lo mismo. Pensé que tal vez la cerradura estaba atascada. Pero cuando llamé a la campana, Kale respondió. Con una toalla en la cabeza y una copa de vino en la mano. Y dijo. Oh, lo siento, cambié las cerraduras. Olvidé decirte. Así. Sin disculpas. Sin explicación. Me quedé allí. Congelado. Sosteniendo 2 bolsas de huevos, pan y papel higiénico. Mientras ella simplemente sonrió como si ella fuera la que me hacía un favor. Pregunté por qué. Y ella dijo. Razones de seguridad. He estado solo y no siempre estás cerca. No lo entendí.
No había dejado su lado desde que Brian murió. Dormí en la habitación de invitados. Hice su té todas las noches. Recogí su limpieza en seco. Pero de repente, yo era un extraño. En la casa ayudé a comprar. Eso es lo que me golpeó a continuación. Mi nombre no estaba en el título. Hace años, cuando estaban comprando el lugar, Brian me había llamado llorando. Decir que el banco los acortaba en la hipoteca debido a la deuda de préstamos estudiantiles de Cale. Le di $80,000 de mi fondo de jubilación para el pago inicial. No pedí nada por escrito. Confié en él. Confié en ellos. Dijeron que agregarían mi nombre más tarde. Eso nunca sucedió. Entré en lo que solía ser mi hogar. Y notó nuevas etiquetas en el refrigerador. Su nombre en un estante. Mía en una nota pegajosa al lado del cajón de la más nítida. El armario del salón donde me guardé mi abrigo había sido limpiado. Solo había una toalla en el baño de visitas. Le pregunté si podía tener un segundo. Y ella dijo: «Oh, lo siento, estoy lavando la ropa mañana». Ella comenzó a encerrar la puerta de su habitación. Estableció reglas sobre el ruido después de las 10. Ella dijo que necesitaba espacio para llorar. Lo di. Me quedé en la habitación de invitados. Sin televisión. No hay armario. Sin cajones. Doblé mi ropa en el piso. Ni siquiera colgué la foto de Brian. Porque no quería molestarla. Pensé que tal vez ella estaba en estado de shock. Me dije que pasaría. Entonces una noche. La escuché hablar con alguien por teléfono. Reír. En realidad riendo. Y ella dijo: «No es tan malo. Ella es como una ama de llaves incorporada. Sin alquiler. Sin salario. Solo culpa». Ella se rió entre dientes. «Te digo. Brian Daing fue horrible, pero al menos ahora consigo toda la casa». Continué el aliento detrás de la puerta de la sala de lavandería. Tratando de no llorar lo suficientemente fuerte como para que escuche. Podría haberla enfrentado en ese momento. Podría haber empacado mis maletas. Pero no lo hice. Porque algo me dijo que ni siquiera estaba cerca de lo peor. Comenzó con pequeñas cosas. Configurar la tabla. Limpiando los contadores. Haciendo los platos después de que ella cocinó. Pero todos los días, había algo nuevo. Al principio, pensé que solo estaba ayudando. Siendo útil. Mantenerse ocupado. Para que el dolor no me tragaría por completo. Pero al final de esa primera semana, dejó una nota escrita a mano en la isla de la cocina. Dijo que: lista de comestibles, huevos, leche de avena, detergente. Además, pisos de trapeador, baño limpio, zócalos de limpieza. Gracias. No hay rostro sonriente. No, por favor. Solo una lista. Como si yo fuera su empleado. Me reí al principio. En realidad me reí. Pensando que tal vez solo estaba tratando de mantener la casa en funcionamiento, como solía hacer Brian. Pero al día siguiente, había otra lista. Luego otro. Cada mañana. Sin conversación. Sin solicitud. Solo pedidos. Cuando finalmente le pregunté si podíamos hablar de eso, ella puso los ojos en blanco y dijo: «Lena, sé que estás afligido, pero yo también. No puedo llevar todo este lugar por mi cuenta». Le dije que estaba feliz de ayudar. Pero tal vez podríamos compartir las cosas de manera más uniforme. Ella me cortó y dijo: «Vives aquí gratis. No pagas el alquiler. No contribuyes. Al menos déjame concentrarme en mi carrera mientras cuidas la casa». Esa palabra, contribuir, me hizo girar el estómago. Quería recordarle cuyo dinero construyó la base bajo sus pies. Pero me mordí la lengua. Me dije a mí mismo que no valía la pena la pelea. Luego comenzó a controlar lo que comí. Ella etiquetó las obras con su nombre. Con notas adhesivas que decían «no es tuya». En ciertos contenedores. Mantuvo sus bocadillos en un gabinete separado. Que ella cerró. Con un candado. Una noche hice un queso a la parrilla y ella rompió. «¿Usaste mi mantequilla? Eso fue importado». Me disculpé. Se burló y se alejó, murmurando algo sobre cómo le estaba costando más de lo que valía. Esa noche,
La escuché en altavoz nuevamente. Probablemente no sabía que estaba en el pasillo, hablando con uno de sus amigos. Ella dijo: es como vivir con una criada viviente. Ella dobla mis toallas, aspiradoras, frota mis baños. Es increíble. Quiero decir, no lo llamaría abuso de ancianos, pero, si el zapato se ajusta, ¿verdad? Entonces ella se rió. Una risa completa. No nervioso. No avergonzado. Me congelé. Me quedé allí en mis calcetines, sosteniendo una canasta de lavandería, escuchando a esta mujer que una vez me abrazó en la boda de mi hijo, quien lloró en mi hombro cuando murió, quien me dijo que me cuidaría como una familia. Ahora burlándome. Como si fuera una carga. Una broma. Un fraseo. Esa noche, me fui a la cama sin doblar el resto de las toallas. Era la primera vez que dejé pasar algo. A la mañana siguiente, ella golpeó mi puerta y dijo: cuando las toallas no se doblan, no tengo las limpias para mi entrenamiento. Si no puede seguir el ritmo, tendré que considerar otras opciones para su situación de vida. Fue entonces cuando supe. Esto no fue temporal. Esto no era dolor. Este fue un juego de poder. Ella quería expulsarme. O trabaja en silencio. Quería gritar. Quería gritar que no era una anciana débil que pudiera intimidar. Pero no lo hice. Solo asintí y dije: lo siento. Hoy estaré mejor. Y yo sonreí. Porque mientras me limpiaba las encimeras y fregando su bañera, también estaba mirando. Y comencé a notar cosas. Recibos que no se suman. Bills que nunca vi. Joyas faltantes. Ese fue el momento en que dejé de pensar como una víctima. Y comenzó a pensar como un testigo. Lo primero que noté fue el anillo. El anillo de bodas de mi madre. Lo único que le había dejado de ella. El que usé en cada evento especial y despegó solo cuando lavé los platos. Se había ido. Revisé el pequeño plato de cerámica que siempre mantenía en el tocador. Entonces el estante del baño. Entonces la mesita de noche. Nada. Pensé que tal vez lo había perdido. Tal vez estaba tan cansado que lo puse en algún lugar extraño. Pero desgarré esa habitación de invitados de arriba a abajo. Y no estaba allí. Le pregunté a Kale casualmente, esperando que ella lo haya visto mientras limpiaba. Ella dijo: no, no lo he visto. Sin siquiera mirar hacia arriba desde su computadora portátil. Esa noche, escuché un tintineo de metal cuando arrojó un recibo a la basura de la cocina. Y cuando subió las escaleras, lo saqué. Era de una casa de empeño. 2 ciudades terminadas. Un artículo. Anillo de oro vintage con grabado floral, $250. Mi garganta se cerró. Quería marchar arriba. Sostra ese papel en su rostro y grita. Pero no lo hice. Me paré en la cocina. Manos tembloras. Corazón latido. Leerlo una y otra vez. Ese anillo valió 10 veces que. Y ella lo sabía. Unos días después. La escuché en una café Stimeelle. Alardear de liquidación de activos. Ella dijo: Lena tiene todas estas joyas de la anciana acumulando polvo. Honestamente, está sentado allí. Lo estoy haciendo bien. Entonces ella se rió y dijo: además, ella ni siquiera se da cuenta. Su memoria no es genial en estos días. Como si fuera una broma. Regresé a mi habitación y abrí el cajón inferior de mi maleta, donde había escondido algo de efectivo que traje de mi apartamento. La mitad se había ido. Revisé mi cuenta bancaria en línea. 2 retiros de cajeros automáticos que no había hecho. Las fechas coincidían con los días en que estaba fuera de compras. Para ella. Entonces el peor golpe. Fui a la oficina de la iglesia para ver las tarjetas de agradecimiento para el monumento de Brian. Y el secretario me apartó y dijo: oye, solo un aviso. El cheque que escribiste para la donación de flores rebotó. Me congelé. No escribí ningún cheque. Ni siquiera había manejado esa parte. Le dije que debía ser una confusión. Ella sacó la copia. Fue en mi nombre. Con mi antigua firma. Pero la escritura a mano era descuidada. Y el número de verificación no coincidía con los que traje. Esa noche,
Abrí el cajón del escritorio en el pasillo. Y encontré mi vieja chequera. Medio vacío. Páginas arrancadas. Los resbalones de carbono, gondeos. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ella me estaba robando. Pieza por pieza. Bajo la apariencia de dolor compartido. Me senté en el borde de la cama. Mirando la pared. Sacudida. Seguí escuchando la voz de Brian en mi cabeza. La forma en que solía decir. Ella es inteligente, mamá, pero no es mala. La amarás. Y yo lo hice. Realmente lo había hecho. Le di todo. Mi dinero. Mi tiempo. Mi hijo. Y ahora no era más que un cajero automático. Ella ni siquiera tenía que agradecer. Esa noche, apagué la luz temprano. Y miró el techo hasta la mañana. Cuando salió el sol. Me vestí. Caminó hasta la parada de autobús a 3 cuadras de distancia. Y llevó el primero a la ciudad. No le dije a dónde iba. No dejé una nota. Entré en una oficina de asistencia legal. Y pidió a alguien que manejó el abuso de ancianos. La recepcionista parecía sorprendida. Pero no hice preguntas. Me prepararon con un abogado llamado Traist, quien me preguntó una cosa. ¿Alguien más en la casa considera que esta reunión está sucediendo? Dije, no. Ella sonrió y dijo, bien. Vamos a seguir así. Traist no parpadeó cuando le conté la historia. Sobre las tareas. Las notas. El anillo perdido. El cheque rebotado. Ella simplemente asintió, como si lo hubiera escuchado todo antes. Que hizo que algo en mi pecho se apretara. Porque eso significaba que no era el único. Ella explicó lo que realmente significaba el abuso de ancianos. No solo contusiones y palabras moretones. Pero control financiero. Manipulación. Trabajo forzado. Si ella está usando sus activos sin consentimiento. Dijo Traist. Obligarlo a trabajar para refugio y aislarlo de su comunidad. Ese es un caso. Le pregunté qué prueba necesitaba. Y ella deslizó un bloc de notas sobre la mesa y dijo. Comience aquí. Fechas. Detalles. Recibos. Nombres. Debe documentar todo, sin importar cuán pequeño parece. Ella me dijo. No confrontes a Cale. No cambies tu comportamiento. No le hagas saber que estás preparando nada. Ella necesita mantenerse cómoda. Así que sigue siendo descuidada. Asintí. Garabateó lo que recordaba de las últimas 2 semanas. Y prometió regresar con más. Esa tarde. Me detuve por la iglesia y le pregunté al señor Jensen, quien a veces arreglaba cosas en el edificio, si él supiera dónde podría comprar una pequeña cámara barata. No preguntó por qué. Dijo. Tengo uno viejo que solía usar cuando mi garaje seguía roto. Me lo dio en una bolsa de sándwich con un cargador USB. Y dijo. Simplemente elimine las imágenes antiguas. SOAPs cada 48 horas. Le agradecí. Y me fui a casa con las manos sudando. Esa noche, cuando Cale salió por su club de lectura de vino y charcuterie, lo configuré dentro de un candelabro en la cocina, donde normalmente trazaba e hice platos. Probé el ángulo usando un tazón como suplente para mi cabeza. Funcionó. A la mañana siguiente. Ella dejó una nota que decía. La despensa huele. Lluévalo de arriba a abajo. Use guantes esta vez, no tus manos. Agregó una cara sonriente. Así lo hizo divertido. Hice el trabajo. Y me aseguré de hacerlo correctamente a la vista de la cámara. Esa semana, documenté todo. Su voz en el vídeo. Decirme que tuve suerte de que me dejó quedarme. Su rostro se torció en un gruñido. Cuando olvidé aspirar debajo del sofá. Su irrumpir en la cocina después de una llamada de cliente. Dicho. ¿Por qué hay rayas en el microondas? ¿Eres ciego o simplemente vago? No reaccioné. Simplemente asintí y seguí fregando. Por la noche. Transferí el metraje a mi antigua computadora portátil. Respaldándolo en una unidad flash. Me metí en una botella de vitamina en mi bolso. Entonces comencé a notar los retiros. Ella usó la vieja tarjeta de débito de Brian nuevamente. Para comprar un bolso. Luego una cita para el cabello.
Luego, una visita de spa de $380, afirmó que era para terapia. Incluso grabé una conversación que tuvo con su amiga en el orador, donde ella bromeó. Ella es como un ganso dorado. Excepto en lugar de huevos, solo obtengo trabajo de parto y reliquias robadas. Su amiga se rió y dijo: Dios, eres malvado. Y Kale respondió: solo si ella se entera. Fue entonces cuando supe. Ella no creía que fuera capaz de defenderse. Ella me vio como débil. Ella vio mi silencio como estupidez. Ese fue su error. Cada vez que ladró un pedido. Cada vez que se burlaba de mí por lo bajo. Cada vez que ella sonreía en público y gruñaba en privado. Agregué otra nota a la carpeta que mantuve en una transmisión de nube que Traist me ayudó a configurar. Bajo un nombre falso. Mantuve una copia de la unidad Flash en la parte posterior de mi Biblia. Tomé capturas de pantalla de textos. Ingresos. Incluso las notas de la tarea. Empecé a imprimirlos en la biblioteca. Le dije todo a Traist. Ella dijo que presentaríamos una vez que el patrón fuera claro. Queremos que esto se vea hermético, dijo. Queremos enterrarla en evidencia tan profunda que no puede retorcerse. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Dejé de esperar que Kale cambiara. Dejé de preguntarme si tal vez ella estaba afligiendo mal. No. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora. Finalmente. Yo también. Era un martes por la mañana cuando perdió el control. Y obtuve exactamente lo que necesitaba. Comenzó la forma en que comenzó todos los días. Una nota en el mostrador con tareas como: lave las cortinas. Bakú rince del techo. Y no lo hicieran a medias esta vez. Ese día, ella ya estaba tensa. Un cliente había cancelado una reunión. Su auto no comenzaría. Y podría decir por la forma en que ella criticó las puertas del gabinete, que estaba buscando algo para asumirlo. Mantuve la cabeza baja. Fingió no darse cuenta. Y fregado el fregadero más de lo habitual. Debido a que sabía que la cámara que había escondido en el tazón de frutas tenía un tiro claro. Ella entró. Se quedó detrás de mí. Tranquilo. Brazos doblados. Entonces dijo: te perdiste un lugar detrás del grifo. Asintí. Lo conseguiré. Ella se burló. Siempre dices eso. Entonces tengo que hacerlo yo mismo. Actúas como si me estuvieras haciendo un favor viviendo aquí. Estarías en la calle si no fuera para mí. No respondí. Seguí fregando. Fue entonces cuando ella tiró de la esponja de mi mano. Y lo golpeó en el fregadero. ¿Quieres que llame a un centro de atención? ¿Es eso lo que quieres? Porque no puedo hacer esto todos los días con ti trapando como un fantasma. Brian está muerto, ¿de acuerdo? Ha pasado lo suficiente. Esa palabra, suficiente. Me puse rígido la columna vertebral. No lloré. No me estremecí. Solo la miré. Tranquilo. Y eso debe haberle molestado más que nada. Porque de repente empujó la silla junto a ella fuera del camino con su pie, y se rompió. Bien. Solo párate allí, entonces. Inútil como siempre. Luego se dio la vuelta y salió. Eso solo habría sido suficiente. Pero esa tarde, ella tuvo una amiga. Sasha. Alguien que había visto en el funeral. Pero nunca desde entonces. Se sentaron en la cocina. Beber vino blanco y reír demasiado fuerte. Estaba doblando lavandería en el comedor cuando escuché a Kale decir: es increíble, sinceramente. Es como tener una mujer de limpieza senil gratis. Ella apenas habla. Solo hace lo que digo. Estoy empezando a preguntarme si debería sacar una política sobre ella. Sasha jadeó y dijo: Kale. Eso es horrible. Pero Kale simplemente se rió y dijo: estoy bromeando. Un poco. Entonces ella agregó: no es mi culpa que sea demasiado pasiva para defenderse. No me moví. No hablé. Me aseguré de que el micrófono de la cámara todavía estuviera funcionando. Esa noche. Subí los archivos. Los etiquetó. Fechó. Y los envió a Traist con la línea de asunto: abuso verbal, psicológico y financiero confirmado. Traist llamó a la mañana siguiente y dijo:
Esto es oro. Estamos avanzando. Le pregunté si tenía que decirle a Kale. Ella dijo. En absoluto. El poder de este caso está en sorpresa. Colgué. Y se sentó en el porche con una taza de té. El primero que hice para mí en meses. Y vio el cielo cambiar los colores. Empecé a pensar en todas las pequeñas cosas que Kale había tomado. Mis rutinas. Mi paz. Mi sueño. Mi voz. Pensé en Brian. Como solía besarme en la mejilla y decir. Eres demasiado suave para este mundo, Ma, pero eso es lo que te hace bueno. Yo también solía creer eso. Pero ahora. No estaba tratando de ser bueno. Estaba tratando de sobrevivir. Y finalmente. Por primera vez desde que murió. No solo estaba sobreviviendo. Estaba planeando. Porque en el momento en que Kale levantó la voz frente a esa cámara. Ella dejó de ser el maestro de esa casa. Y ella ni siquiera lo sabía todavía. Él sobreapareció un jueves. Entregado a mano por un diputado que tocó 2 veces y no esperó mucho. Lo acabo de entregar y dije. Para Kale Anderson. Estaba en la cocina, limpiando el mostrador, cuando abrió la puerta. Todavía en su túnica. Y cuando vio el papeleo. Su rostro se puso rígido. ¿Qué diablos es esto? Murmuró, volteando las páginas. Entonces sus ojos se pusieron sobre mí. Como ella de repente entendió. Me demandaste. No dije una palabra. Me quedé allí. Mis manos aún mojadas de la esponja. Ella irrumpió en la habitación. Golpeó el sobre en el mostrador. Y si Sed. Eres desagradecido, asaltando la espalda. Su voz se sacudió. No con miedo. Pero con ira. Que ella no lo había visto venir. Ella despotricó durante 10 minutos. Llamándome EVR y nombre en el que podría pensar. Diciendo que estaba loco. Que me arrepentiría de esto. Que ningún tribunal creyera a una anciana olvidadiza sobre una viuda afligida. No respondí. Eso parecía hacerla enojada. Pasó el fin de semana caminando por la casa. En el teléfono constantemente. Tratando de encontrar un abogado. Tal vez tratando de encontrar una manera de hacer que todo desaparezca. El lunes por la mañana, me entregó una carta y dijo. Esto es de su médico. Lo abrí. Era una nota escrita que decía que tenía demencia de inicio temprano. Que era propenso a la confusión. Alucinaciones. Paranoia. Fue fechado el mes pasado. Firmado por la doctora Ellen Sumner. El nombre era familiar. Pero no la había visto en 6 años. Miré la firma. No coincidía con el de las recetas que todavía tenía en mi bolso. Mis manos ni siquiera temblaron. Doblé el papel cuidadosamente y lo coloqué en la isla de la cocina. Luego fui a mi habitación. Agarré mi unidad flash. Y reenvió todo para Traist. Incluyendo una copia escaneada de la carta forjada. Cuando la llamé. Ella respondió en el primer anillo y dijo. Ella solo entró en la trampa. Al día siguiente en la corte, Kale entró como si estuviera audicionando para una serie dramática. Vestido de negro. Ajuste de tejidos. Lágrimas ya listas para funcionar. Su abogado estaba a su lado. Un joven con cabello skinked back. Y una cara falsa y preocupada. Me senté al otro lado de la habitación. Calma. Silencioso. Verlo todo se desarrolla. Kale dio su declaración primero. Hablé sobre cómo me había llevado de bondad. Cómo era emocionalmente inestable después de la muerte de Brian. Cómo comencé a olvidar las cosas. Acusándola de robar. Y creando drama en un momento de duelo. Le entregó al juez la carta del médico. Entonces Traist se puso de pie. Ella no dijo nada al principio. Simplemente caminé hasta el banco y colocó una carpeta hacia abajo. Dentro estaban las grabaciones de la cámara. Las listas de tareas. Los recibos. La tienda de empeño se desliza. El banco retira. Y el último. La carta falsificada. Junto a la firma real del Dr. Sumner. Quien ya había fax una declaración diciendo. Ella no me había visto en más de media década. Y nunca me diagnosticó nada. El juez le preguntó al abogado de Kale si le gustaría responder. Miró la carpeta. Luego en Kale.
Y no dijo nada. La cara de Cale se puso pálida. Se abrió la boca, como si estuviera a punto de volver a mentir. Pero las palabras no llegaron. El juez se inclinó hacia adelante y dijo: «Señorita Anderson, está siendo acusado de explotación financiera, abuso psicológico y falsificación. Esto ya no es solo un asunto civil». Podía sentir el aire de cambio. Incluso el alguacil se puso de pie más recto. Cale no habló. Ella solo se sentó lentamente. Como si sus piernas dejaran de funcionar. Pero no sonríe. No me burlé. Solo me senté allí. Sosteniendo el programa funerario de Brian en mi regazo. Rastreando su nombre con mi pulgar. Preguntándose qué habría dicho si viera este momento. Y ya lo sabía. No habría dicho nada. Me habría acercado y dijo: «Se acabó, ma. Lo hiciste». Excepto que aún no había terminado. No hasta que el juez terminó de leer la última página. El fallo llegó más rápido de lo que esperaba. Pero no antes de ver a Cale retorcerse de una manera que nunca había visto antes. Su cara engreído habitual se derrumbó por completo bajo el peso de sus propias mentiras. El juez no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Leyó cada línea de la evidencia. Se detuvo en la nota del médico forjado. Y dijo: «Esto es criminal». El abogado de Cale intentó pivotar. Dijo que tal vez malinterpretó los arreglos financieros. Que tal vez tuvimos un acuerdo informal. Ese dolor tenía cosas complicadas. Pero luego Traish entregó la hoja de cálculo. Fechas. Cantidades. Lo que se pasó dónde. Videoclips para que coincidan. El juez interrumpió y dijo: «No vas a hablar a través de esto. Estoy dictaminando a favor de la señora Harris en todos los aspectos». Luego comenzó a enumerar las consecuencias. Uno por uno. Como si estuviera despegando las capas de una cebolla podrida. Primero. La propiedad completa de la casa fue devuelta a mí. Lo llamó una transferencia correctiva. Citando el acuerdo verbal y el pago inicial que había proporcionado. Próximo. El tribunal ordenó restitución para las joyas robadas. Retiros bancarios no autorizados. Y uso de mis cheques. Más de $18,000 en daños. Además de eso, se le ordenó pagar mis honorarios legales. Y se emitió de inmediato una orden de restricción de 5 años. La boca de Cale se abrió. Ella comenzó a protestar. Decir que no tenía a dónde ir. Pero al juez no le importaba. La miró directamente a los ojos y dijo: «No tuviste ningún problema en desalojar a tu suegra cuando no tenía a nadie. Sobrevivirás». El alguacil la escoltó. Después de que ella volvió a levantar la voz. E intentó gritarme frente a la cancha. Algo sobre cómo Brian se avergonzaría. Cómo le estaba quitando todo. Pero no respondí. Ni siquiera me estremecí. Me puse de pie lentamente. Reuní mi carpeta. Y pasó junto a ella como si fuera invisible. Fuera de la sala del tribunal, exhalé por primera vez en lo que parecían meses. Traish me abrazó. Dijo que era más fuerte que la mayoría de las personas que había representado. Y le creí. Cuando llegué a casa. Mi hogar. Abrí la puerta principal con la llave que finalmente me pertenecía. Solo. La casa estaba tranquila. Sin notas pegajosas. No hay listas de tareas. No hay susurros a mis espaldas. Solo el tic-tac del reloj. Y el zumbido de la nevera. Entré en la antigua habitación de Cale y vi lo que dejó atrás. Media copa de vino en la mesita de noche. Un arete. Un tejido usado en el piso. No se sintió como una vuelta de victoria. Se sintió como respirar después de estar bajo el agua. Me quedé allí por mucho tiempo. Luego fui al armario y sacé una caja que no había tocado en semanas. Las viejas cosas de Brian. Dentro había álbumes de fotos. Su guante de béisbol. Una carta que me escribió en la escuela secundaria. Cuando pensó que iba a fallar las matemáticas. Lo sostuve en mis manos y sentí que todo se estrelló a la vez. No lloré en la corte. No lloré cuando la casa volvió a mí. Pero pararse allí, sosteniendo esa estúpida carta donde la firmó. Te amo por siempre, tu hijo favorito, porque soy tu único. Me rompí. No por lo que había perdido. Pero por lo que había tenido. Y ahora,
lo que finalmente había recuperado. Pero todavía había una cosa que no había hecho. Una cosa que no pude omitir. Porque por mucho que gané, todavía no le había dicho a Brian lo que realmente sucedió. No en voz alta. No completamente. Y antes de que pudiera dejar ir algo. Tuve que hacer eso. Esperé hasta que la casa estuviera tranquila. Hasta que cada rastro de ella se haya ido. Y el aire se sintió como el mío otra vez. Antes de sacar la carta, había estado escribiendo durante días. Doblado y reprimido tantas veces. Los pliegues habían usado a través del papel. Caminé hacia el cementerio a la mañana siguiente. Justo después del amanecer. Llevando nada más que esa carta y una pequeña silla plegable. Su tumba estaba limpia. La hierba acababa de ser cortada. El marcador pulido, como alguien había sido recientemente. Aunque sabía que no había visitado en semanas. Me senté lentamente. Rodillas doliendo del frío. Y miró su nombre grabado en la piedra. Brian Thomas Harris. 1989 a 2024. Todavía odiaba la forma en que se veían las fechas. Uno al lado del otro. Demasiado cerca. Demasiado corto. Realicé la carta y comencé a leer en voz alta. Mi voz baja pero estable. Asterisco Brian. Ni siquiera sé por dónde empezar. Eras todo para mí. Lo sabías. Y perderte me rompió de una manera que no sé cómo explicar. Pero lo que vino después. Lo que ella hizo. No era solo dolor. Era control. Fue robo. Fue crueldad disfrazado de luto. Sé que la amabas. Sé que creías que ella me protegería. Yo también quería creer eso. Pero ella cambió. O tal vez ella siempre fue así. Y solo escondió lo mejor cuando estabas cerca. No quería pelear. No quería venganza. Solo quería paz. Quería un lugar para llorar. Donde no me sentía como un prisionero. Pero cuando ella comenzó a vender mis cosas. Usando mi dinero. Burlándome de mi espalda. Me di cuenta de algo. Ella no solo me vio como una carga. Ella me vio como un objetivo. Y la peor parte fue. La dejé. Asterisco. Asterisco dejo que me tratara como muebles en una casa que ayudé a construir. Porque pensé que eso era lo que quieres. Sin drama. Sin división. Pero luego recordé algo que dijiste una vez. Después de defenderme frente a esa mujer grosera en la tienda de comestibles. Usted dijo. Nadie falla al respeto a mi madre. Ni siquiera familia. Y fue entonces cuando supe. Tuve que defenderme. Incluso si significaba estar solo. Asterisco. Mi voz se rompió entonces. Y me detuve. Mirando al suelo. Donde imaginé que su cuerpo descansaba. Silencioso. Escuchando. Asterisco la demandé, Brian. En silencio. Con cuidado. Y gané. Ella forjó documentos. Ella mintió a la corte. Ella se humilló. Y ahora. Ella se ha ido. Vivo aquí de nuevo. Solo yo. Pensé que se sentiría vacío. Pero no lo hace. Se siente. Gratis. Y creo que esa es la parte de la que estarías orgulloso. No es la victoria legal. No el dinero. Pero que recordaba quién era. Y lo hice en mis propios términos. Asterisco. Doblé la carta en una pequeña plaza. Alcanzó mi bolso. Y lo colocó bajo la esquina de su lápida. Pesándolo con una piedra suave de nuestra vieja ruta de senderismo. De la que siempre se embolsaba como un niño. Entonces me puse de pie. Me limpié los ojos. Y susurró. Te extraño todos los días. Pero estoy bien ahora. Prometo. Y lo dije en serio. Porque por primera vez desde que murió. No solo estaba sobreviviendo por obligación. Yo estaba viviendo. Porque elegí. Lo primero que hice cuando el silencio se asentó. Fue cambiar las cerraduras. No por miedo. Pero porque quería el sonido de una nueva llave girando en la puerta. Para marcar el comienzo de algo completamente mío. Cambiaron las cerraduras. Las cortinas lavadas. Y los muebles se reorganizaron. Así que la casa ya no tenía que le pertenecía. Doné la bata que dejó colgando en el baño. Y tiré las notas pegajosas que seguí encontrando detrás de libros y debajo de los cajones.
como si hubiera dejado piezas de sí misma, solo para perseguirme. Entonces hice una lista. No como el de ella, pero el mío. Cosas que quería hacer. Ahora que la casa era realmente mía. Empecé con las cosas pequeñas. Únete a un club de lectura. Voluntario en la despensa de la iglesia. Camina todas las mañanas antes de Breakfast. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la floristería en la calle. Solo para mantener mis manos ocupadas y mi corazón avanzando. Compré un teléfono nuevo. Y dio mi número solo a las personas que me hicieron sentir. Planté caléndulas en el patio delantero. El favorito de Brian. A pesar de que solía llamarlos las flores más feas en el color más bonito. Y un día, en un tranquilo jueves por la tarde, fui a una pequeña tienda de consignación en la ciudad. Y me compré un nuevo anillo de oro. No era caro. No fue llamativo. Pero era mío. Lo usé en mi mano derecha. No como un reemplazo de lo que ella robó, pero como recordatorio. Que todavía tenía más que construir. La gente a veces pregunta si alguna vez volví a saber de ella. La respuesta es no. La orden de restricción la mantuvo alejada legalmente. Pero creo que fue el orgullo lo que la mantuvo fuera. Ella nunca se disculpó. Nunca llamado. Nunca escribió. Y me alegro. Porque el cierre no vino de ella. Vino de mí. Elegir no necesitar su remordimiento para sanar. A veces todavía escucho la voz de Brian en el fondo de mi mente. Especialmente cuando paso su habitación. O ver a alguien de su edad en la tienda de comestibles. Nunca dejaré de extrañarlo. Pero ahora, el dolor no me ahoga. Simplemente se sienta a mi lado. Más tranquilo que antes. Como un viejo amigo. Quien sabe no hablar. Cuando estoy sonriendo. La mejor parte de todo es que no haya recuperado la casa. O el dinero. Es que volví a encontrar mi voz. El que había empujado hacia abajo durante tanto tiempo. Por cortesía y miedo. Solía pensar que estar en silencio mantenía la paz. Pero todo lo que hizo. Era hacer espacio para personas como ella. Para caminar sobre mí. Así que ahora hablo. Me río fuerte. Digo que no cuando lo necesito. Y si alguien pregunta por qué finalmente me defendí. Les digo la verdad. El dolor me hizo callar. Pero la injusticia me hizo fuerte. Y nunca me estoy callando de nuevo.